Otro de los temas importantes que hemos incluido dentro de esta actualización de SAGI 2012 es la capacidad del programa a hacer la conciliación bancaria. Esta conciliación bancaria requiere que previamente hayamos definido unos conceptos. Esos conceptos son todos aquellos que aparecen en el extracto mes a mes y que el banco genera dentro del extracto como cobros que nosotros no tenemos normalmente dentro de la contabilidad. Se pueden ver a lo largo del extracto y podemos ver conceptos como abono de intereses, ingresos por servicios consignación nacional en efectivo, valor IVA. Y todos estos conceptos normalmente los debemos de puntear en el extracto, sacarlos aparte, sumarlos y llevarlos a una cuenta. Ahora con esta opción del programa los vamos a volver automáticos. Los estamos definiendo y simplemente le estamos diciendo la cuenta a la que debe ir a afectar cuando se genera un tipo de movimiento de esos. Una vez tenemos definidos los conceptos, estando dentro del banco y la conciliación bancaria, en el histórico vamos a encontrar el primer paso que debemos de hacer antes de generar una conciliación bancaria. Recordemos que lo primero que debemos de hacer es definir los conceptos. Luego, para ya hacer una conciliación, vamos a crear un vínculo entre el archivo que hemos descargado, que es un archivo tipo Excel, que normalmente tiene este tipo de conformación. Trae una fecha, un valor, una oficina, una descripción. Algunos bancos presentan los valores relativos, es decir, presentan el valor si es un retiro en crédito y si es una consignación en débito. Algunos bancos presentan el extracto en dos columnas, en débitos y créditos. El programa está habilitado para reconocer los dos tipos de extractos. Vamos a mirar cómo funciona más a fondo. Entrando por los vínculos, él nos va a pedir que identifiquemos el archivo donde tenemos el extracto. Vamos a seleccionar un archivo que previamente hemos organizado, que es el que acabamos de ver, y él nos va a abrir ese archivo con la información que tiene en Excel. Una vez tenemos el archivo, le damos clic en siguiente y vamos a vincular la fecha de ese archivo. Observen que él tiene un campo fecha, un campo valor, oficina y descripción. Los vamos a vincular la fecha con la fecha y le vamos a dar clic en vincular. Seguidamente le damos detalle, seleccionamos descripción y vincular. Estos campos requeridos son los campos que necesita el programa para poder trabajar. Observe que tenemos la opción de valor o la opción de débitos o créditos. Si se seleccionan débitos y créditos, no va a ser posible seleccionar valor. Lo mismo que si se selecciona valor, no va a haber opción de seleccionar débitos o créditos. Ya seleccionamos la fecha y el detalle, nos falta el valor, le indicamos cuál columna dentro del archivo que acabamos de importar va a corresponder. Simplemente le damos clic en valor y le damos vincular. Una vez terminado, le damos clic en aceptar y ya tenemos vinculado un archivo con nuestra conciliación bancaria. Una vez hemos definido el vínculo del archivo y nuestro extracto, vamos a proceder a realizar una conciliación. Teniendo abierto el asistente de conciliación, vamos a seleccionar adicionar dándole clic en el botón de adicionar. Se selecciona el periodo donde se va a generar la conciliación. Este consecutivo es automático y es el número de la conciliación. Luego viene la fecha en que se realizó la conciliación bancaria y un saldo del banco a la fecha de noviembre 1 o de octubre 31. Seguidamente nos pide el archivo donde se encuentra el extracto, lo abre y lo carga inmediatamente. En esta parte izquierda podemos ver el extracto ya convertido en nuestra base de datos y en la parte derecha tenemos el auxiliar. Nótese que los signos crédito, las transacciones crédito están en rojo y las azules son transacciones débito. Lo primero que él me pregunta es que si deseo conciliar ahora. Vamos a darle clic en sí y en ese momento él va a buscar todas las transacciones que coinciden en fecha y en valor. Seguidamente me da la opción de conciliar los valores que tengan fechas distintas. Lo conciliamos
y eso nos arroja un nuevo resultado. Observe que inicialmente son 62 registros en el archivo del extracto y 35 en el archivo del auxiliar. Esto quiere decir evidentemente que hay muchas consignaciones, hay algunas transacciones que no se encuentran conciliadas porque vienen en el extracto, que eran aquellas que habíamos definido en los conceptos. Paso seguido, vamos a ver cuáles están sin conciliar. En el extracto hay 28 sin conciliar y en el auxiliar solamente uno. Y los conciliados pues deben de ser iguales. Hay 34 en el extracto y 34 en el auxiliar. Regresamos a la parte donde están todos los registros. Paso seguido, contabilizamos esa transacción. Cuando contabilizamos, el programa lo que hace es coger todos aquellos conceptos como abonos, traslados, gravamen, movimiento financiero, que fueron definidos previamente en los conceptos y los va a convertir en una nota bancaria. Le damos clic en contabilizar, me dice que qué documento quiero utilizar, vamos a buscar la nota bancaria que previamente se ha creado en el sistema. Ustedes han debido de crear esa nota, ese documento. El tercero, que va a ser el banco, y el centro de costos al que vamos a llevar la información. Le damos clic en contabilizar y él nos va a generar el proceso de una nota bancaria. Ya vamos a ver cuál fue la nota bancaria que él generó. La podemos ver en esta parte, donde él nos muestra que es el comprobante nota bancaria 45. Adicionalmente está todo el historial de la transacción. Revisemos ahora qué registros están pendientes de conciliar. Podemos observar que tenemos dos registros del lado del extracto, cada uno por 232.000, y tenemos un registro del lado del auxiliar por valor de 464. El programa nos da la oportunidad de cruzar esos registros que suman entre sí un valor correspondiente al otro lado de la transacción, al otro lado de la conciliación. Lo que manualmente haríamos muchas veces con la conciliación, de determinar que hay valores que se sumaron y que por algún motivo fueron a dar al banco o al auxiliar con fechas distintas o con valores distintos. Para ello lo que tenemos que hacer es presionar la tecla control y seleccionar los registros que vamos a sumar entre sí, o sea, nos permite lo que llamamos selección múltiple. Observe que el valor del extracto es 464.000 y que el valor del auxiliar 464.000. Ya no hay diferencia, por lo tanto me da la oportunidad de conciliar. Valores iguales, ¿desea conciliar? Le damos que sí, y en este momento hemos obtenido que de todas las transacciones que venían en el extracto, que eran 62, obtuvimos todas conciliadas, y en el auxiliar 61 transacciones todas conciliadas. No hay nada pendiente de conciliar y efectivamente todos los registros están conciliados. Este es el procedimiento de conciliación bancaria. Continuando con la conciliación bancaria, vamos a revisar los reportes. Vamos a ver el reporte de movimientos, que nos muestra cuáles fueron los movimientos a nivel de auxiliar, los movimientos créditos y el valor total de esos movimientos créditos. Luego nos muestra en el auxiliar los movimientos débitos y el total de esos débitos. De la misma manera nos muestra el extracto con sus débitos y sus créditos. Este es un primer reporte. Otro reporte sería el de movimientos sin conciliar, en este caso no hay, y el otro sería el de movimientos conciliados. Este es muy interesante porque este nos está diciendo en el extracto con qué transacción del auxiliar se concilió. Por ejemplo, en este caso tenemos una consignación local en efectivo por 1.113.000, en el auxiliar estaba con la misma fecha
y estaba dentro del comprobante CG número 452. Observemos este otro, que es un gravamen de movimiento financiero por 6 pesos con 46 centavos. Ese quedó incluido dentro de la nota bancaria 45, que fue la nota bancaria que se generó en el momento que se contabilizó todos los conceptos que no estaban incluidos dentro del libro auxiliar. Si miramos al final, pues él nos va a permitir ver también aquella consignación en efectivo que fue generada manualmente, como fue el caso de estos 232.000 pesos que se cruzaron con estos 464.000. Y vemos también que obtuvimos un saldo anterior, total de débitos, total de créditos y saldo final. Este reporte básicamente se convierte en nuestro principal aliado en el momento de hacer cualquier revisión de cómo se hizo la conciliación bancaria. Una vez hemos terminado, podemos ver toda la información concerniente a esa conciliación. De igual manera, lo que fue conciliado, sin conciliar, y vemos el estado de esa conciliación. Cuando está en verde quiere decir que fue conciliada y que fue contabilizada. De igual manera, si damos doble clic en esa rejilla, podemos ver toda la información de la transacción de la respectiva conciliación. Este es nuestro nuevo módulo de conciliación bancaria. Lo más importante con respecto a este módulo, valga notar, es la información, cómo la bajen ustedes del banco. Lo importante es tenerla organizada por columnas en un archivo de Excel, preferiblemente formato XLS, o sea, un Excel 97-2003. También es compatible con las últimas versiones de Excel. Valga anotar con respecto a las conciliaciones que para cada banco que usted tiene definido dentro de su banco, que está vinculado a una cuenta contable distinta, usted puede generar las conciliaciones de cada mes. Esas conciliaciones, como lo veíamos antes, corresponden a un periodo determinado. En este caso corresponden al periodo 11, que es el mes de noviembre. Vamos a observar qué pasó con esa transacción que nos hizo él automáticamente. Vamos a buscarla en los movimientos, buscamos la nota bancaria número 45 y efectivamente esta nota bancaria tiene todos los débitos y todos los créditos con todas las transacciones que se generaron en el momento de hacer la contabilización. Estos son todos aquellos conceptos que se definieron en el banco para que el programa los codificara automáticamente con una cuenta correspondiente, bien sea del gasto, del ingreso o, si es del caso, de algún tipo de impuesto. Este es el paso final donde confirmamos de que efectivamente la conciliación bancaria se hace automáticamente. En este caso se generaron aproximadamente 52 registros que nos evitamos de hacer manualmente y de tener que puntear aquel famoso extracto de tantas hojas que a veces se vuelve muy interminable. Otra de las novedades importantes que se incluyen en SAGI 2012 es la definición de plantillas. Las plantillas permiten agilizar la contabilización y la captura de datos, teniendo previamente definidas las cuentas y las fórmulas que se van a aplicar dentro de una transacción. Vamos a ver cómo operaría en el caso que quisiéramos definir una plantilla para una factura de venta. Le damos el nombre. El código de la plantilla puede ser totalmente distinto a los tipos de documentos. Las repeticiones son el número de veces que yo voy a utilizar esa plantilla en el mes. Se utiliza como un control para saber que ya hemos hecho esas plantillas o esos documentos n cantidad de veces. Y los días de cartera son los días de cartera que se van a dar cuando se utilice esta plantilla. Recordemos que el programa ahora incluye un módulo de cartera. Una vez terminemos de elaborar esta plantilla, vamos a ver los reportes y la forma en que opera la cartera. Tenemos los días de cartera. Recordemos que debe ser por lo menos más de un día. Debe haber más de un día de diferencia entre la fecha del documento y la fecha del vencimiento para que haya cartera. Aquí le voy a dejar 10 días y voy a entrar a agregar las definiciones de esa factura, de esa plantilla como tal. En el concepto, el primer concepto que voy a poner, que es mi concepto de donde parte toda la transacción, es la venta. Ese, por ser el primer concepto, no es posible cambiarle el tipo de cálculo.
siempre va a ser un valor fijo sobre el que yo voy a hacer los cálculos. Tampoco se puede cambiar el renglón base ni la fórmula. En este caso sí puedo cambiar el crédito y tengo la opción de dejar abierta la cuenta que voy a seleccionar. Si yo simplemente selecciono la cuenta 41, que es la cuenta mayor, él me va a dar la posibilidad de entrar a buscar cuál de todas las cuentas que tengo en el plan va a ser la que voy a utilizar para codificar esa transacción. Después de la venta que viene, supongamos que lleva un IVA también. Entonces ese IVA va a ser un impuesto. Al ser un impuesto, él me pide cuál es el renglón base. El renglón base es el ítem que teníamos o que va a entrar como un valor inicial, que va a corresponder a la venta. El signo de eso va a ser un crédito y vamos a buscar la cuenta 240801. Buscamos que efectivamente la cuenta exista para cerciorarnos de que está bien. Supongamos que el cliente me va a hacer retefuente. Esa retención en la fuente también va a corresponder a un impuesto, pero en este caso va a ser débito y va a ir a la cuenta 135515. Luego vendría la cuenta por cobrar, que ya correspondería a una fórmula. ¿Cómo se arman las fórmulas? La fórmula va a ser la sumatoria, la resta, la división, la multiplicación por un factor o por un renglón dentro de la transacción. ¿Cómo calculamos la cuenta por cobrar de esa venta? Entonces sería el renglón 1 más el renglón 2 que corresponde el IVA menos el renglón 3 que corresponde la retención en la fuente. El sistema no me va a dejar ingresar otros valores que no estén definidos ya dentro de la fórmula. Por último, viene esa transacción es tipo débito y la cuenta a la que va la respectiva contabilización. Ya lo hemos hecho, con escape terminamos la edición y ya tenemos definida una factura de venta. Ahora que hemos definido plantillas, estamos listos para utilizarlas en el movimiento. Recordemos que teníamos en los tipos de documento, la factura de venta, le dimos el atributo de utilizar plantillas. Para tales efectos vamos a ir al movimiento y observemos que aquí tenemos las 3 facturas que se habían generado hasta el momento. Quiero aprovechar para mostrarles el reporte de cartera que me generaron esas 3 facturas. Tenemos algunos reportes como es el auxiliar de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar. Cabe anotar de que la cartera está organizada por el signo de la cartera. Tenemos el auxiliar de cuentas, los saldos de cartera por cobrar, los análisis de cartera vencida y por vencer. Básicamente son esos 8 reportes los que van a ustedes a poder utilizar. Miremos el de saldos de cartera por cobrar y vamos a pedirle que nos muestre a la fecha de hoy qué tenemos en cartera. Y efectivamente tenemos las 3 facturas que hemos hecho hasta el momento, donde podemos ver cuáles son los débitos, los créditos que ha tenido la factura y quién es la persona con sus respectivos datos para hacer los cobros. Volvamos nuevamente al movimiento y vamos a utilizar la plantilla. Le damos clic en adicionar y el procedimiento que ustedes ya conocen de adicionar un documento. Factura de venta, el consecutivo del documento y el programa, como ya le habíamos definido que iba a manejar plantillas, la FB, y tenemos definidas plantillas, el sistema me pregunta que si quiero utilizar plantillas con ese documento. Le decimos que sí, seleccionamos la plantilla, que es la factura de venta, ingresamos la factura, la fecha de la factura, hasta el vencimiento de la factura. Nuevamente les recuerdo, si la fecha de la expedición del documento y el vencimiento son iguales, no se va a generar cartera. Dejémoslo con el tercero 0, centro de costos, y lo va a colocar acá como detalle venta de febrero. Viene el valor. Vamos a ponerle un valor que es bien fácil de calcular los impuestos. Con estos datos tan básicos, seleccionando el tipo de documento, la fecha, el tercero, el centro de costos, el detalle y el valor, el programa nos va a generar el documento. Recuerden que habíamos dejado por allá un parámetro abierto para la venta. Él nos está preguntando cuál es la cuenta para la venta. Nos trae todas las cuentas que empiezan por 41 y vamos
a buscar la que vamos a utilizar en este caso. Digámosle que va a ser comercio de prendas de vestir. Seleccionamos y me dice que ya no me quedan más repeticiones porque yo le definí solamente una repetición a ese documento. Observe cómo en este momento él me generó los 4 registros que llevan esa transacción. Está la venta por el crédito de 100.000 pesos, el crédito como tal del IVA, está un débito de 2.000 pesos, que es la retención en la fuente que me va a practicar el cliente, y la cartera por 114.000 pesos. Esta cartera, como pueden ver, está en rojito porque me está indicando que es un registro de cartera. En este momento ya tenemos elaborado por así decirlo, un predocumento. Podemos seguir adicionando más documentos si deseamos adicionar más documentos. Podemos borrar ese documento o por último contabilizarlo, es decir, llevarlo a nuestro movimiento contable. Observemos que en la parte de atrás tenemos la 50, 20, 21 y 22. Al contabilizarla, el programa nos va a llevar ese documento de este asistente, ya lo trajo a la contabilidad como tal, con la respectiva causación y con los respectivos valores que correspondían a esa plantilla. Acabamos de ver cómo se usan las plantillas de manera automática, de manera automatizada para la transacción, para la captura de datos. Observemos ahora qué pasó con nuestra cartera. En la cartera vamos a tener un nuevo valor dentro de esos datos. Efectivamente tenemos 114.000 pesos de la factura 5023, que es la que acabamos de hacer. Vamos a ver cómo se le afecta la cartera a un documento o cómo cruzamos ese documento con un movimiento. Previamente tenemos definido dentro de las plantillas, adicionalmente la factura de venta, tenemos un recibo de caja. Este recibo de caja lo he definido de una manera muy sencilla, sin impuestos y sin nada, porque pues en la factura de venta ya habíamos causado la retención en la fuente. Vamos a ir al movimiento, adicionamos, seleccionamos recibo de caja, que previamente tiene también una parametrización especial. Ese recibo de caja dice que utiliza plantillas, que es un documento tipo secundario y que es un tipo crédito. Vamos nuevamente al movimiento y vamos a hacer un recibo de caja. Vamos a utilizar la plantilla y en este caso vamos a seleccionar un recibo de caja. La fecha puede ser la misma, el tercero, el centro de costos y vamos a decirle que es un abono. Inmediatamente él ha cambiado el pantallazo. Observen que ya no aparece el valor como en el documento primario. Me pregunta a cuál documento le voy a hacer un abono y si le voy a hacer un abono, cuánto va a ser ese valor. En este caso quiero cancelar toda esta factura. Si hay alguna base para impuestos, para cuando tengamos alguna retención o otro tipo de impuestos calculable. Le damos clic en aceptar. Como no definimos un banco en especial, él me pregunta a cuál cuenta voy a llevar la partida de caja. Y ya me elaboró el recibo de caja. Lo contabilizamos. Ya tenemos contabilizado el recibo de caja. Vamos a ver qué pasó con nuestra cartera. Reportes, cartera, seleccionamos reporte de cuentas por cobrar y vamos a ver el reporte. Observen que a la factura que le acabamos de hacer un abono de 250.000 ya tiene un saldo de 0 pesos. Y el saldo total del tercero, observen que ya fue modificado porque ya tiene un crédito por 250.000 pesos. Ahora vamos a hacer un recibo de caja de manera manual, sin utilizar la plantilla. Recibo de caja, él me ofrece la plantilla, le digo que no y la vamos a hacer de manera manual. Llamamos la cuenta 1305, el tercero, y automáticamente el programa me muestra las facturas
que tienen saldo por parte de ese tercero. Seleccionamos el documento que vamos a abonar, ingresamos el valor que se va a abonar y él me hace el primer registro correspondiente al crédito de la factura. Luego seleccionamos a qué cuenta entró el dinero y ya tenemos nuestra factura, nuestro recibo de caja de manera manual. Como pueden ver, es mucho más fácil, ágil y efectivo hacerlo de la manera de plantilla. Consultemos la cartera para mirar cómo quedó esta cartera en esta ocasión. Efectivamente, el tercero tenía 114.000 pesos, se le abonaron 100.000, queda con un saldo de 14.000 pesos. Hasta este momento hemos podido apreciar nuestro otro módulo, nuestro cuarto módulo, que es el módulo de cartera, de manera interactiva, actuando con plantillas o sin plantillas, y algunos de los reportes que están a su disposición para que los puedan entrar a explorar.